No necesitas memorizar interminables variantes de apertura, pero sí debes evitar estos 5 errores comunes en la apertura. Empezando por el primero, no muevas el peón F en la apertura. Y en el primer ejemplo, Magnus Carlsen es quien cae en una trampa de apertura de este tipo. Además, bastante rápido, algo que por supuesto es muy poco común. Aquí jugó el gambito de rey con blancas, las negras responden alfil C5 controlando esta jugosa diagonal, y tras peón por E5 de Magnus, las negras juegan peón D6. Es un excelente gambito que me encanta usar contra el gambito de rey. La idea es que si las blancas siguen capturando peones, tras alfil G5 se juega al estilo de Paul Morphy, sacrificas algunos peones a cambio de un rápido desarrollo y excelentes posibilidades de atacar. Pero en lugar de eso Magnus jugó D4, que en realidad es la trampa principal de toda esta variante. Y por cierto, déjame darte algo de contexto sobre esta partida. Fue en el Campeonato Mundial Corporativo donde normalmente empleados de distintas empresas se enfrentan entre sí, pero se permitía invitar a un jugador por equipo. Un jugador y el equipo de las blancas invitó a Magnus Carlsen. Así que el jugador de negras, Hassan Santosh, de Bengaluru, y con 1400 de elo quedó sorprendido cuando vio al saber que iba a enfrentarse al jefe final del ajedrez, el propio Magnus Carlsen. Sin embargo, en esta partida fue Magnus quien terminó cayendo en la trampa. La idea es que las negras pueden sacrificar el caballo en D4 y continuar con dama H4 jaque. Ahora, ya sabes por qué es tan importante mantener este peón en F2 y no exponer a tu rey. Así, las blancas están de verdad perdidas, el rey está en jaque, el peón de E4 está en el aire, el caballo también queda comprometido y tras G3 sigue dama E4 con un triple ataque sobre todo alrededor. Normalmente las blancas retiran el caballo, pero en realidad da igual, dama por H1 captura la torre, se ataca por todos lados y las blancas son destrozadas. Por suerte para Magnus, el jugador de negras dejó pasar la oportunidad, retiró el alfil a B6, terminó perdiendo la partida, pero aún así se convirtió en una estrella en Oracle. Bien, y sé que quizá estés pensando que hay muchas aperturas en las que las blancas o las negras avanzan voluntariamente el peón F. Sé que así es, pero aún así volvamos a lo esencial. En la apertura tu tarea es desarrollar las piezas. Cuando avanzas el peón E, estás abriendo esta diagonal para el alfil y también esta otra para la dama. Algo similar también ocurre cuando avanzas el peón D, abres un espacio para que tus piezas se desarrollen. Cuando avanzas el peón C, al menos estás abriendo esta diagonal para la dama. Pero cuando es el peón F el que avanzas, no estás preparando ningún desarrollo, no ayuda para nada y lo único que haces es debilitar a tu rey y darle oportunidades de ataque a tu oponente. Bueno, dicho eso, pensémoslo de otra forma. No muevas el peón F voluntariamente, pero si es parte de una variante teórica conocida que has preparado bien, entonces hazlo. Bueno, y eso nos lleva al punto número 2. Evita hacer demasiados movimientos de peón en la apertura. Recuerda, la tarea principal en la apertura es desarrollar las piezas, lo que al mismo tiempo significa que debes limitar la cantidad de movimientos de peón que haces. A pesar de eso, la mayoría juega así. No puedo explicarlo del todo, pero especialmente en principiantes resulta muy tentador. Juegan este movimiento para evitar alfil G5, este otro por razones parecidas, y siempre que tienen la oportunidad de avanzar un peón por el flanco para atacar una pieza, lo hacen sin pensar. Como en esta partida donde las negras siguen avanzando sus peones y repito, ni siquiera puedo explicar el porqué, pero es algo de lo más común. Recuerdo que una vez hablé con Maguer Rabón, también es entrenador y gran maestro, en su tiempo entrenó a Gary Kasparov y a Chiburdanidze, campeona mundial del femenino, y ahora entrena a jugadores aficionados y me dijo, básicamente mi primer año consiste en hacer que dejen de avanzar esos peones de flanco en la apertura, así que así de común es ese error. Y por cierto, ¿cómo jugarías aquí con blancas? En la partida se jugó caballo por F6, que no es lo más fuerte, caballo por B4 sí sería un grave error. En la partida se jugó caballo por F6, pero bueno, tras A5 de repente el caballo quedaría atrapado en caso de caballo por B4, pero había una forma, o incluso dos formas de castigar este error de las negras. Una sería caballo B6, jugada ganadora, o quizá la más forzada sería alfil B6, obligando a la dama a moverse y luego caballo C7 que entra a contenedor y las blancas ganan. Por cierto, si quieres aprender a encontrar este tipo de oportunidades de ataque y combinaciones en tus partidas, dejaré abajo el enlace a mi clase maestra gratuita donde lo explico en gran detalle. El siguiente error común es sacar la dama demasiado pronto. Y no es que la gente no conozca esta regla, claro que la conocen, pero simplemente no creen que sea tan importante y subestiman el peligro. A menudo se piensa, bueno, voy a probar, y por cierto este movimiento dama F3 es el segundo más jugado en esta posición con aproximadamente 10 millones de partidas jugadas así. Bien, tras caballo F6 de las negras, las blancas piensan, bueno, si el mate del pastor no funcionó, no importa, voy a jugar C3 para impedir que el caballo negro salte adelante, luego continuaré con mi desarrollo como siempre y quizá en el medio juego pueda venir por aquí y seguir atacando de todos modos.
El problema, sin embargo, es que puedes castigar este plan jugando de forma agresiva y persiguiendo a la dama de inmediato. Puedes ganar tiempos atacándola y, por cierto, te estoy mostrando las jugadas más habituales de las blancas aquí y puedes ver que prácticamente ya han perdido la partida. Ahora caballo de 3 es un doble ataque, el rey intenta salvar el alfil también, pero alfil C5 es otro movimiento que gana tiempo atacando a la dama. Y si las blancas intentan contraatacar, entonces caballo H5 le cierra la salida y la dama queda atrapada. Y para el siguiente consejo me gustaría preguntarte algo si no te molesta. Aquí tenemos una línea popular de la apertura de los dos caballos, las blancas atacan, las negras capturan, las blancas recapturan y ¿cómo jugarías aquí con negras? Piénsalo por unos segundos. La jugada más habitual de las negras es alfil E6 y ¿ves cuál es el problema con ese movimiento? Hay algo interesante, a veces mis alumnos me preguntan, Igor, ¿cuántas jugadas por delante puede calcular un gran maestro? Pero yo suelo pensar que salvo que ya seas un jugador avanzado, esa es una pregunta incorrecta, ya que la pregunta correcta o el enfoque correcto está en calcular tan solo una jugada por delante. Eso marca toda la diferencia, porque si las negras juegan alfil E6, cometen un error grave, ya que tras alfil por C6 el rey queda atacado y las negras están perdidas, pues después de la recaptura llega un doble ataque, se pierde la torre, el rey queda expuesto y las negras están perdidas. Otra jugada popular de las negras en posiciones similares es caballo de 4 con la idea de atacar a la dama blanca, donde probablemente pasan por alto dama por F7 al no ver que ese peón estaba ya indefenso. Y lo triste de todo esto es que la posición en realidad está igualada, no hay absolutamente ninguna razón para que las negras pierdan la partida aquí, solo hay que impedir este golpe por aquí que viene y basta con mover la dama aquí o aquí y la partida sigue completamente igualada. En la siguiente partida juegan las negras y capturan en F4, probablemente soñando con que su torre capturara este caballo en la siguiente jugada y con esta clavada se ganara la dama blanca. Y se consiguiera una rápida victoria, pero las negras olvidaron preguntarse qué respuestas agresivas puede tener mi rival. Entonces las blancas jugaron dama por F7 jaque, el rey solo tiene una casilla disponible y ahora hay un bonito remate, te doy unos segundos para intentar encontrarlo por tu cuenta. La jugada es dama G8 y en este momento las negras abandonaron porque comprendieron que la dama está protegida, solo pueden capturarla con la torre, lo que conduce a este espectacular mate de la cos. En la siguiente partida las negras tienen ventaja, cuentan con una pieza de más y juegan D5. ¿Y qué opinas tú de esta jugada? Bueno, curiosamente esa jugada permite una captura al paso E por D6 en passant y sé que a muchos les encanta decirle croissant o como prefieran decirle, pero es curioso que incluso jugadores de nivel intermedio que claramente conocen esta regla siguen pasándola por alto al calor de la batalla. Entiendo que es un movimiento un poco antinatural y así las negras arruinaron su posición muy pronto y terminaron perdiendo la partida. Y de nuevo, volviendo a esta posición, entiendo que la regla resulte poco intuitiva, porque en todos los demás casos capturas algo, ¿cierto? Si las blancas capturan el alfil, capturan un alfil. Si capturas un peón, capturas un peón. Siempre capturas algo, pero en la captura al paso parece que capturas el vacío, que no capturas nada. Es difícil de asimilar, aunque mira que los científicos dicen que el 95% del universo es energía oscura y materia oscura, así que quién sabe, quizá estés capturando la energía oscura. Pero por supuesto es difícil criticar a simples mortales por pasar por alto la captura al paso cuando incluso el propio Magnus Carlsen calculó mal una vez y dejó que escapar esta espectacular combinación de las blancas. Aquí el rey negro está en jaque, caballo H5 es forzada, pero entonces las blancas sacrifican la torre y sigue alfil E4 jaque. Y por un instante parece que las negras pueden defenderse con peón F5 y ganar la partida, pero eso no funciona aquí debido a la captura al paso. Es como si ese peón recibiera una multa por exceso de velocidad, avanzó 2 casillas en vez de una sola, creyó que nadie se daría cuenta, pero lo atraparon al paso. Y si quieres conocer mi apertura agresiva favorita, una que suele empujar a tus rivales a cometer todo este tipo de errores, mira este video a continuación, te esperaré en otra lección.